Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella, hermosa e inteligente Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Hola Ryan, espero hayas amanecido muy bien como siempre. Vamos a darle las gracias a nuestros televidentes por sintonizarnos, por estar atentos a nuestros programas día a día. También vamos a desearles un feliz inicio de semana y un feliz día lunes. Bueno, ya se nos acaba el año. Seguimos a la expectativa con este clima de tensa calma, esperando el viernes 11 de noviembre que se reanude la mesa de diálogo. O bueno, la llamada mesa de diálogo, según Maduro es mesa de diálogo, según la oposición, son los primeros pasos hacia una mesa de diálogo. Bueno, Ryan, el acontecer político no solo cambia y es dinámico en Venezuela, también en Estados Unidos. Mañana es la elección presidencial, tan esperado 8 de noviembre. 8 de noviembre, aparentemente Hillary le lleva 2 o 3 puntos por encima de Donald Trump, pero estaba escuchando ayer en los análisis que hacían en CNN que hay un voto oculto, un voto de la gente que va a votar por Donald Trump, pero no lo dice. Espero que no haya muchos latinos allí, ¿no? Esa es la parte que hace temblar a la elección en Estados Unidos, esos estados del centro que todavía no son rígidamente ni demócratas, pues ni rígidamente tampoco son republicanos. Y allí es donde se puede producir la variación. Sin embargo, ella tiene creo que son 2 o 3 puntos a favor. Pero hace temblarlas en cualquier encuesta, porque ese es el porcentaje de error de cualquier encuesta. Entre el 0.5 y el 2%. O sea que hay un empate técnico y mañana, bueno, los norteamericanos decidirán quiénes manejan los destinos del imperio norteamericano. Bueno, mientras tanto aquí en Venezuela seguimos con nuestros problemas, ¿sabes? Del tercer mundo. Sí. Bueno, aunque esa palabra ya no está. No, yo diría que, para no decir que del tercer mundo, quizás primitivos, como es el caso de la alimentación. Sin ánimos, pues, de burlar de nuestra situación, porque es bastante tenso el no tener que comer. Y aclararlo, no vaya a ser que los televidentes se enojen. Los venezolanos tenemos ese humor crítico, sobre todo cuando nos va mal. Venezuela es el único país del mundo en el que no hay que comer y uno se ríe. Bueno, veremos mañana qué pasa. Nos reímos nosotros, pero ¿sabes qué? Casualmente el día de ayer estaba en una terraza cerca de mi casa y veía que venían personas bajando y abrían la basura. Y ahí es cuando te das cuenta realmente que, bueno, podemos tener un poco de humor crítico, pero cuando se presentan realidades como esta, quizás el humor ya se aleja un poco. O cuando sales a las calles, a los centros comerciales, ves la cantidad de niños que ya no piden dinero, ahora están pidiendo es comida. Eso está ocurriendo en Venezuela para todos los que nos ven en todas partes del mundo, que bueno, lamentablemente no están en nuestro país, pero ha aumentado muchísimo ese nivel de los niños pidiendo en las calles comida. Mira, a propósito de esto, Ana Freddy Bernal, vamos a pasar el primer video, donde dice que los CLAP no son para la clase media, sino para cierto sector de la población. Vamos a verlo y comentamos. Según Freddy Bernal, la clase media debe olvidarse de los CLAP. Las bolsas de comida son solo para los sectores priorizados y él especificó que un sector priorizado es aquel que gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto no es excluyente, diputado, con el resto de la población. Fíjate, hay que ver en qué contexto nacen los CLAP. Los CLAP nacen en un medio de una guerra económica, es decir, nosotros siempre lo hemos dicho, lo ha dicho Freddy, lo ha dicho el presidente, el CLAP no es una medida que va a durar 100 años, es decir, no pretendemos nosotros que el CLAP sea, para toda la vida, no, es una medida a una contingencia económica producto de la guerra económica que vive el país, el tema del desabastecimiento, la especulación, el sabotaje, y bueno, ante eso el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, el presidente Nicolás Maduro no podía quedarse de brazos cruzados, tenemos que, salir a la batalla y lo estamos enfrentando, distribuyendo directamente casa por casa a los venezolanos. En este caso, Freddy decía, está ahí un sector priorizado, no quiere decir que sea excluyente. Pero ahora, diputado, no hay contradicción cuando, por ejemplo, hace apenas un mes se aprobó y se publicó en Gaceta Oficial que el 50% o hasta el 50% de la producción de alimentos en todo el país debería dirigirse a los CLAP. Ahora a decir, por ejemplo, que no es para todo el mundo, solo para quienes ganen 1 o 2 salarios mínimos. ¿Qué pasa con el resto de la población? ¿O por qué dirigir el 50% de la producción de alimentos en el país para los CLAP para atender a un sector que solo 1 o 2 salarios mínimos? Sí, prioritario. Vi sus declaraciones, prioridad a ese sector vulnerable, 1 o 2 salarios mínimos, pero nosotros en ningún momento, cuando vamos a entregar esta bolsa, que las personas la están pagando, además no es regalado, no discriminamos
políticamente. Freddy Bernal no habló de priorizar o de dar. Vamos a por colocar, muchachos de equipo, por favor, si me ayudan, el sonido de Freddy Bernal. Los CLAC, y hay que aclarar, los CLAC no es para todo el país. Los CLAC es para los sectores priorizados. ¿Cuáles son los sectores priorizados? Aquellos que tienen 1 o 2 sueldos mínimos. Bien, ahí está claro, dijo, no son para todo el mundo en el Ahí país. está. Yo creo que lo primero que aquí tenemos nosotros que rescatar es el uso y estrategia del lenguaje. Dice el diputado pues que son para un sector priorizado, pero que no son excluyentes, cosa que es totalmente falsa. Por supuesto que esa prioridad termina siendo excluyente porque está totalmente fuera de eso la clase media que también come y que también se ve afectado por los altos precios o por la escasez. También pues tomar en cuenta eso del 50%. Hace verdad ya un mes se declaró pues que el 50% de toda la producción nacional, no sabemos qué producción por cierto, se iba a destinar, será la de empresas Polar, sí, se iba a destinar a la redistribución del CLAP, que además solo satisface el 30% de la población. Es decir, menos comida para la clase media, que también come. Mira, habría que preguntarse varias cositas. Primero, si el diputado se considera clase media. Ah, sí. Eso es una. Porque, bueno, yo creo que son de la boliburguesía o de lo que llama la Mesa de la Unidad Democrática los enchufados. Pero estoy seguro que le llegan los bolsas del CLAP. Estoy seguro que hay una cúpula, porque además uno lo ve, del partido de gobierno que le llegan las bolsas de los CLAP. Entonces, a menos que de verdad al único sector que excluyen es a la clase media. O sea, no excluyen a los más pobres, que son afectos al oficialismo, ni a los que tienen más plata, pues. Pero a esa clase media sí es verdad, porque a nosotros nos cuesta adquirir esos productos, primero por lo que tú decías, y lo que venía explicando el moderador, que es que el 50% de la producción nacional se destina a esos CLAPs. Entonces eso quiere decir que la persona que no está en esas clases privilegiadas, ¿cómo fue que dijo? Sí, privilegiadas o prioritarias, bueno, no lo consigue. Es difícil conseguir esos productos. El CLAP no es más que una cosa, desde mi punto de vista, que seguir comprando votos. Porque ¿a quién le están dirigiendo la situación del CLAP? A la clase de pobreza extrema. Aquellos pues que realmente no tienen, la verdad es que no llegan ni siquiera a un salario mínimo. Ahora, entonces están comprando votos, siguen comprando votos a través de la comida, lo cual me parece aún más precario, porque tú estás manejando la conciencia de las personas por el hambre. Eso me parece realmente deplorable de la condición humana. Además que no tiene lógica, era lo que te quería decir, porque ¿para qué compras votos si no hay elecciones? Además. Bueno, Ryan, lamentablemente se nos acabó el tiempo en esta primera parte. En la próxima parte seguiremos hablando de los CLAP y de todo lo que acontece en Venezuela. Ya regresamos con más de Dale con Todo. Aquí volvemos con más de Dale con Todo por TVelvenezolano.com para seguir hablando de los CLAP, pero además de otras cosas que acontecen en la dinámica política venezolana. Estamos haciendo un resumen de todos los puntos críticos que abarcan el país: referéndum revocatorio, mesa de diálogo y los CLAP, porque bueno... Porque la alimentación no deja de ser latente. Tú sabes que deberían hacer un CLAP especial, hay que decírselo a todo esto, a Bernay, que es el coordinador de eso, para que empiece a soltar harina, de la harina de maíz precocida, pues, o si es harina pan, bueno, que sea harina pan, como todos los que están en las bolsitas de los CLAP, para hacer las hallacas, Freddy, porque de verdad no hay, y ya la gente en la familia... Y el anoto para pintarla, porque ya viene blanca la harina. Entonces la gente te dice en la casa de todos los venezolanos de clase media, esos que tú estás excluyendo, mira, no tenemos para hacer las hallacas, pues, entonces, oye. Claro, y que además esa clase media también vota, por cierto, entonces no es muy satisfactorio excluirla. Pero como decías tú, comprando votos, ¿para qué elecciones si no hay? Entonces creo que el tema de fondo es seguir comprando conciencia, a cuesta de pues un sector también amplio de la sociedad. Yo creo que las políticas públicas que se emitan desde el gobierno central deben abarcar a toda la población, para eso estén ellos ahí, no para satisfacer a uno y excluir a otro. Aquí se nos ha hablado tanto de lo que es la igualdad social, y no hay ninguna igualdad social. Yo creo más en eso de la igualdad de oportunidades, pero ni lo uno ni lo otro en este gobierno lo vivimos. Sí, lamentablemente. Mira, además de eso, Anita, el 11 de noviembre, como ya dijimos, el próximo viernes, pues va a haber la segunda mesa de diálogo. Y bueno, ya ha sido bombardeada antes de instalarse por sectores, sobre todo del oficialismo, encabezados por el presidente de la República, que dijo que si había plazo, que si la oposición ponía plazos para ciertas, digamos, medidas de buena voluntad,
o muestras de buena voluntad, pues ellos, incluso Maduro dijo, si me ponen plazo me paro de la mesa. Si no acata a la Asamblea Nacional las normas mías, también me paro de la mesa. Y son las normas de él, porque él lamentablemente en su programa dice, Tribunal Supremo de Justicia, hagan esto, y al día siguiente lo está haciendo. Pues eso se ve a leguas, pues lo que está... ¿Cómo es que se me olvidó el refrán? Pues no necesita anteojos. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Maduro lo hace. Entonces es lamentable. Entonces bombardearon ese diálogo. Vamos a ver este video de Nicolás Maduro y lo comentamos. El pasado domingo se instaló un proceso de diálogo de paz con la oposición venezolana, que arrancó bastante bien, creo yo. En los últimos días hay algunas posiciones públicas de algunos de los voceros, de los representantes de la MUD, que, bueno, hay que ir conversando con ellos porque no se corresponden con la verdad. No se puede pretender darle un ultimátum a las conversaciones, a los diálogos y a la paz. No, nadie puede decir que en 10 días, ya si el gobierno no responde lo que ellos quieren y lo aceptamos, ellos se van a la guerra. Eso no puede aceptarlo nadie. Así no fue conversado en la mesa, ¿no? El 11 de noviembre hay una reunión para ver los resultados de las 4 comisiones de trabajo. Dice el presidente Ryan que hubo un buen inicio. Claro que hubo un buen inicio, por supuesto que sí, hasta que él empezó a dar declaraciones diciendo que Voluntad Popular era un terrorista, que iba a meter a Freddy Guevara a la cárcel, que no se iba a salvar de un carcelazo y mil cosas. Por supuesto que tuvo un muy buen inicio, hasta que usted se sentó en una rueda de prensa y bueno, dijo cualquier cantidad de sandeces. No, pero es que dijiste, ¿sabes que cuando yo era chamo, había una comiquita de un Ya perrito, llovido después de bastante. eso, ¿no? Había una comiquita de un perrito y un coyote que peleaban en horario de oficina. Y después iban juntos para la casa. Cuando sonaba el timbre ya le daba caer a golpe y se iban. Así está el gobierno con esto. Pues, o sea, un ratico le entro a golpes a la mesa y después digo, no, pero si yo soy el gran convocante, si yo estoy llamando a la paz. Pero ¿cómo vas a llamar a la paz si me estás llamando terrorista? Si prácticamente como lo decían los voceros de Voluntad Popular, con una pistola en la cabeza. Con presos políticos, no dejan ver a Leopoldo López, no dejan ver a Daniel Ceballos. Eso son muestras de buena voluntad. O sea, simplemente cumplir con lo que la ley establece, que es la visita semanal de la familia, de los familiares, del abogado, de los presos. Políticos no, quítale el término. Que son presos que tienen derechos y entre esos derechos está ver a su abogado y ver a su familia. Claro, y que era lo que le tenían prohibido a Leopoldo, pero que además el presidente pone una serie también de medidas o de normas para él también sentarse, porque si no también se va a parar de la mesa. Normas que entonces sí solo puede exigir él, que solo son peticiones que hay que respetarle porque si no se cancela la mesa. Pero entonces la oposición no puede exigir nada porque ellos no lo van a respetar de ninguna manera o no van a hacer que eso se cumpla. Entonces me parece absurdo que todo lo grande sea para ti, todo lo perfecto sea para ti y para mí muy poco. Así nadie va a negociar. Sí. Vamos a ver a Capriles que responde a Nicolás Maduro y bueno, comentamos. Porque hasta ahora los venezolanos no podemos hablar, aquí nadie puede hablar que en Venezuela hay un proceso de diálogo. En Venezuela quisiéramos los venezolanos que hubiese un proceso de diálogo, pero en Venezuela no se ha iniciado un proceso de diálogo. Se acudió a una invitación de la iglesia y el día de ayer el gobierno hizo algunos comentarios y es importante que lo que diga el gobierno que genera confusión, inmediatamente nosotros respondamos con la verdad. Lo primero, la invitación a la iglesia no la hizo el gobierno. El gobierno aceptó lo que nosotros pedimos, porque cuando se planteó que fueran 3 expresidentes, pero cuando se planteó esa mediación, la intención del expresidente Zapatero, Torrijos y Fernández de ayudar en que Venezuela pudiera darse un proceso de diálogo, nosotros dijimos, producto de las opiniones que algunos habían dado, que nosotros queríamos la inclusión de otros expresidentes. El gobierno se negó y nosotros dijimos, bueno, nosotros proponemos y la única forma por la cual nosotros podemos ir a una reunión es que esté la iglesia, que el Vaticano, dado que el Papa Francisco había manifestado interés, preocupación sobre la situación de Venezuela, que la iglesia participe, que la iglesia sea el que convoque a esa reunión.
Después de escuchar a Capri, le podemos decir entonces, Ryan, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que el gran líder o que la figura principal de esa mesa que se instaló ya previamente fue la iglesia. Por supuesto. Que realmente fue el vínculo entre ambos, pero como nos reíamos en los programas anteriores, en lo que la iglesia se fue, que era el papá, aquí cada quien agarró sus muchachitos y empezaron a hacer desastres. Sí, no, el Vaticano es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de credibilidad, sobre todo de la oposición hacia el gobierno. Y es natural, pues. O sea, vivimos en 18 años de mentiras, de que cada vez que el gobierno se ve acorralado, mira, vamos a hablar. O sea, prácticamente cuando estoy perdiendo, dame chance. Después de que logro agarrar oxígeno, entonces me empodero otra vez y entonces digo, bueno, ahora soy yo el que manda. Eso es lo que está pasando y ha pasado consecutivamente. Por eso el descontento de la población de volverse a sentar en una mesa de diálogo, porque lo que dicen es que se está ganando el tiempo para mantenerse en el poder. Lamentablemente se nos acabó el tiempo en este corte, pero regresamos con más Dale con Todo aquí en el Venezolano TV. Regresábamos una vez más a Dale con Todo por TVelvenezolano.com, ya en la última parte de nuestro programa, para seguir hablando pues sobre los temas más interesantes o bueno que inundan la prensa en general. Es el preámbulo al 11 de noviembre, el próximo viernes, donde se verán de nuevo las caras los representantes del gobierno y los representantes de la oposición. Y no tenemos elecciones. Y sin elecciones todavía. Las elecciones más cerca son las que vamos a ver mañana de lejos, casi que por televisión. Bueno, éxito a todos los norteamericanos que elegirán, espero de alguna muy buena manera, un voto consciente del próximo presidente. Racional. Sí, del imperio norteamericano. Bueno, pero nosotros seguimos aquí, tratando de llegar a un diálogo que nos permita ver si vamos a elecciones. Ahí están atrasadas las elecciones regionales, prácticamente suspendidas. La Constitución establece que cada 4, 5 y 6 años, respectivamente, cada uno de estos poderes se legitime. Pues las de gobernadores están vencidas ya, las de alcaldes están próximas a vencer, pero en el momento en el que ellos anunciaron las fechas también están vencidas. Y bueno, un referéndum revocatorio que prácticamente se hicieron la vista gorda y con este pote de humo que lanzaron, pues se desvaneció. Ya nadie habla del referéndum revocatorio. Echamos como 2 pasos para atrás, y eso hay que decirlo, porque ahora ni siquiera es que se va a respetar la voluntad de ese 1%, ni del 20% que tenía que manifestarse, sino que ahora vamos a sentarnos en una mesa para ver si entre los requisitos, si entre las peticiones se aprueba el referéndum revocatorio, que obviamente será para el 2017. De una u otra manera, el gobierno logró que el referéndum revocatorio se desdibujara del 2016. La estrategia les quedó perfecta. Casualmente ayer iba por la autopista y veía pues grandes vallas que hablaban sobre no sé cuánto firmas invalidadas, firmaron no sé 1000 fallecidos, cosas así. Y eran bastantes vallas las que veía con esos mensajes. Está toda Caracas. Toda Caracas inundada con vallas con el mismo mensaje del referéndum revocatorio, que al final ya se terminó desdibujando. Ellos lo lograron. Y que vale acotar que el CNE, que es el poder, el ente rector, había dicho que sí, que estaban bien. Entonces vemos que hay una dicotomía entre lo que dice el poder, quien es autónomo, y lo que dice pues el gobierno. Sí, ahí es donde se ve que no hay independencia de poderes, pero además que eso de ser así es un delito en el cual incurrió el poder electoral. Porque quien revisa las firmas es el poder electoral. Uno va a poner la huellita no en la mesa de la unidad, uno va a poner la huellita en una sede del Consejo Nacional Electoral. Lo peor de todo, y eso queda anotado. Lo peor de todo, Ryan, es que a la oposición es a la que se le analiza el discurso, a la que se le critica lo que dice, a la que sí, a la que no, y hasta inclusive a la que se encarcela por pues convocar una que otra cosa o por tener algún artefacto en sus manos. Como lo del dron, por cierto. Sí, no, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia dice que Nicolás Maduro nació en un sitio, pero el Consejo Nacional dice que nació en otro. Entonces, bueno. Y él dice que nació en otro. Entonces, ahí hay un conflicto de poder. ¿A quién se le hace caso? Claro, mira, Ryan, pero como te decía, mientras que a la oposición es a la que se le juzga de forma pasiva o de forma represiva también, por su manera de hablar, mientras tanto al presidente, quien es parte del Estado y quien es parte del gobierno, no se le hace nada también por tener un discurso agresivo. Vamos a escuchar al presidente Maduro, en un meeting más de los de él. Miraflores no es este espacio físico solamente que el pueblo ha sabido defender y que más nunca volverá esa gente por aquí, ni por las buenas ni por las malas, vendrán más nunca Miraflores.
Ni con votos, ni con balas. Entrará más nunca Miraflores. Estas declaraciones se han ganado el rechazo de los ciudadanos que una vez más se sienten agredidos y amenazados por el discurso presidencial. Bueno, como una dictadura que estamos viviendo y como que, bueno, hay que tener conciencia que hay que salir del gobierno, bueno, por la vía constitucional. Y bueno, pero con firmeza. Me siento que mis derechos son vulnerados, siento que bueno, que el gobierno ha hecho lo imposible para destruir a la oposición. No son los líderes solamente, son los ciudadanos también, que estamos sufriendo y que queremos un cambio pacíficamente, electoralmente, y no nos dan la oportunidad. Como venezolanos tenemos derecho a ir a una elección y conservar nuestra democracia, pero con la presión del presidente realmente, wow, está difícil la situación en Venezuela. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos y estoy muy preocupada por el futuro de mis hijos. No me quiero ir de Venezuela, voy a luchar hasta el final. Aquí lo que hay es un desconocimiento del Estado de Derecho, aquí lo que hay es un desconocimiento de la autonomía y control de los poderes, y oficialmente ya estamos en el marco de una autocracia abierta que tiene visos que, si no se le pone un coto y no se le da un control a la situación, lamentablemente podríamos derivar en una situación totalitaria que, por supuesto, va a perjudicar aún más la condición de los derechos humanos y la calidad de vida de los venezolanos. Coincidimos en algo, y es estar en la calle. Porque sí, a pesar de que se esté haciendo el diálogo, el gobierno, pues, a través de sus diferentes voceros y caras más visibles, demuestran con sus discursos cómo están totalmente en contra de cualquier acción que pueda hacer que ellos salgan del gobierno, y ellos lo ven como una lucha existencial. Si no están ellos perecen, y ellos no piensan perecer. Muy demócrata, Nicolás Maduro. Presidente cónsono con lo que piensa su pueblo, ni con balas ni con votos. O sea, ¿qué demócrata dice que con votos no va a salir de Miraflores? No, pero peor aún, que tampoco va a ser de forma agresiva. Entonces, eso sí es incitar a un estallido, porque si yo te digo libremente, abiertamente, que con voto no me vas a sacar, es decir, tenemos que irnos a la violencia. Claro, pues que tú tienes mejor manera de ganar, comenzando porque tienes sin duda el monopolio legítimo de la violencia, que es toda la seguridad del Estado, pero que además tú mismo empoderaste a una cantidad de personas del pueblo, los populares colectivos, que ahora pues están también a tu defensa y que tú mismo no has podido controlar. Mira, juego trancado. No, el que tiene el juego ganado no lo tranca. Yo estoy hoy mal con los refranes, pero esa es la verdad. Y eso es el mensaje que yo le quiero dar a toda la gente que nos sintoniza. Hay que tener calma y paciencia. No se está jugando con un gobierno que se cree democrático y que sabe que tiene todas las de perder y que perdió el apoyo popular. Yo sí siento que la mesa de la unidad, la oposición en general, ha venido avanzando y que hay un cambio real que quiere el país, hay un cambio real que quiere el venezolano. Entonces, poquito a poquito estamos presionando para que se haga cumplir la Constitución, para que se haya cumplir las leyes. No se desesperen porque no va a haber referéndum en el 2016. Esto es un proceso largo, pero es un proceso del cual vamos a salir pacíficamente los venezolanos. Ahora, es un gobierno que sabe que está caído y que está ganando tiempo, y eso lo sabe tanto, se sabe en Miraflores como se sabe en los alrededores de Miraflores, que es donde se pasa hambre, en los sectores populares de Miraflores, y es lo que sabe todo el mundo. Es precisamente por eso la pelea tan contundente del oficialismo con la oposición, porque sabe que la legitimidad que la dan los ciudadanos la perdieron. Y precisamente aquí vuelve a salir el tema de los CLAP. Siguen comprando conciencia, buscando legitimarse. Mientras tanto se van dando chance, rehusándose a elecciones, porque saben que no van a poder combatir la fuerza que hasta ahora tiene la oposición. Ahora, el análisis de si está en detrimento, si está dando pasos hacia atrás o hacia adelante la MUD, es harina de otro costal. También tenemos que analizarlo, lo que también hicimos con el concejal hace poco, ¿sabes? Esa situación de que, bueno, ¿quién está dando pasos para atrás, el oficialismo o la oposición? Ese es el tema a partir de ahora. Sí. Mira, a toda nuestra gente, recojan los CLAP a los sectores más humildes, porque eso no es el Estado, eso es de todos ustedes. Sí. O mejor dicho, es del Estado, no del gobierno. Bueno, sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com, y esto fue Dale con Todo por el día de hoy.